pasamos la vida entera rodeados de cosas, ¿verdad? O sea, interactuamos con sillas, con computadoras, con la gente en la calle, con el café que nos tomamos por la mañana. Sí, todo el tiempo, sin parar. Y sin embargo, en medio de toda esa actividad frenética que tenemos a diario, parece que hemos olvidado por completo la pregunta pero más básica de todas. Hablamos todo el tiempo de lo que es esto o aquello, de para qué sirve, pero hemos olvidado qué significa realmente que algo simplemente sea. Totalmente. Y a ver, es un olvido tan masivo y tan arraigado en nuestra cultura que ya ni siquiera lo registramos como un problema. Caminamos por el mundo dando por sentado el ser de las cosas, como si fuera el aire que respiramos. Exacto. Y claro, precisamente, por ser tan obvio, se ha vuelto completamente invisible para nosotros. Ideas de Martin Heidegger. ¡Wow! Un peso pesado. Un peso muy pesado del siglo XX. Nos vamos a centrar en su obra monumental de 1927, Ser y Tiempo, y también en cómo sus ideas, digamos, mutaron décadas después hacia temas como el lenguaje y la tecnología. Que es algo súper relevante hoy en día. Exactamente. Y lo increíble de este recorrido que haremos, usando fuentes académicas y apuntes de clase, no es solo resolver un debate ahí intelectual súper abstracto. Entender esto tiene el poder de cambiar por completo la forma en que quienes nos escuchan ven su propia ansiedad, su rutina de trabajo y, bueno, hasta la relación que tienen con sus celulares. Sí. Porque Heidegger hace algo que, la verdad, sacude los cimientos de cómo en Occidente vemos el mundo. Él argumenta que la tradición filosófica lleva más de 2000 años confundiendo el ser con un ente. A ver, pausa. ¿Cómo es eso? O sea, han tratado al ser como si fuera simplemente una cosa suprema. Ya sea Dios para los teólogos, la causa primera para los filósofos clásicos o incluso la partícula elemental para la ciencia moderna. Claro, como si fuera un objeto grandote. Exacto. Y separar esos dos conceptos es el primer paso vital, porque de verdad altera por completo nuestra comprensión de la existencia humana. Bueno, a ver, detengámonos ahí un segundo porque esto suena un poco como la premisa de una novela de detectives. Totalmente, un misterio. Heidegger plantea este olvido del ser, esta famosa Seinsvergessenheit como el gran crimen sin resolver de la historia de la filosofía. Pero, por pura lógica, para investigar un misterio primero necesitamos al detective, ¿no? Así es. Y para responder a la pregunta sobre qué es el ser, primero tenemos que mirar a la única entidad en todo el universo que es capaz de hacerse esa maldita pregunta. O sea, no podemos ir a preguntarle a una piedra qué opina de existir. No, bueno, fuera. Y ahí es donde entra su famosísima diferencia ontológica. Un ente, para que quede claro, es cualquier cosa que existe. La piedra que mencionas, un árbol, un celular, una institución gubernamental. Ajá. Pero el ser no es un ente más grande ni más poderoso. El ser es aquello que hace posible que todos esos entes puedan aparecer, que puedan existir y tener sentido. No es un objeto que puedas agarrar. Ya, claro. Así que Heidegger no empieza mirando por un telescopio ni por un microscopio. Empieza analizando al ente que se hace la pregunta. Y ojo aquí, se niegan rotundo a llamarlo hombre, alma o sujeto. ¿Por qué? Porque ya tienen mucha carga. Exactamente, esas palabras ya vienen contaminadísimas, con siglos de ideas preconcebidas. Entonces inventa, o más bien resignifica, la palabra Dasein. Dasein. Que en alemán literalmente significa ser ahí, ¿verdad? Sí, tal cual. Ser ahí. Y ese rechazo a la palabra sujeto me parece clave. Porque Descartes y toda esa filosofía moderna nos habían acostumbrado a imaginarnos casi como... cerebros en un frasco, ¿no? Literal. Como cerebros flotando, intelectos aislados que miran la realidad desde afuera a través de una ventanita. Pero el Dasein como que viene a destruir por completo esa imagen. Totalmente. Porque la esencia del Dasein es pura existencia. O sea, no somos una esencia prefabricada. No, para nada. No somos un catálogo de propiedades fijas. Somos una posibilidad abierta. Él lo llama un poder ser. Es un golpe directo a la tradición clásica. Que siempre dijo que primero está el molde y luego la cosa, ¿no? Exacto. Siempre dictaron que primero hay una esencia definida y luego la cosa existe de acuerdo a ese molde, como una receta. En el caso del Dasein, la ecuación se invierta por completo. Es un ente cuyo propio ser siempre está, en juego. Nunca está terminado. Nunca, hasta el momento de su muerte. A ver, para aterrizarlo un poco para quienes nos escuchan. Pensemos en una roca, o no sé, en un gato.
Vienen, por así decirlo, con su software ya instalado de fábrica. Sí, buena analogía. O sea, un gato actúa como gato, maulla, caza ratones. Su esencia ya dicta su comportamiento. Pero el ser humano viene al mundo sin un manual de instrucciones. Somos arrojados a esto y tenemos que ir programando nuestro propio camino sobre la marcha, con puras elecciones. Así es, no hay un mapa predeterminado. Ahora, escuchando esto suena muchísimo a lo que luego plantearía el existencialismo. Es por esto que a Heidegger se le asocia tanto con ese movimiento, aunque entiendo que él detestaba la etiqueta. Sí, la detestaba. Y esa idea de no tener un manual de instrucciones captura el problema perfectamente. Es por eso que figuras como Sartre, en Francia, lo tomaron como su gran gurú inicial. Claro, el existencialismo francés. Ajá, pero Heidegger va hacia otro lado. Él no está intentando hacer una psicología profunda, ni una antropología, ni siquiera una ética sobre la libertad humana, como Sartre. Entonces, ¿qué buscaba? Su proyecto es lo que él llama una ontología fundamental. Básicamente está diciendo, voy a estudiar la estructura del ser humano, no porque me interese la psicología en sí misma, sino porque el humano es la única, digamos, lente de aumento que tengo para poder ver el ser en general. ¡Guau! Ok. Pero claro, si no somos ese cerebro flotando en el vacío que solo contempla ideas matemáticas, la gran pregunta es, ¿cómo chocamos con la realidad todos los días? ¿Cómo interactuamos con las cosas si no es estudiándolas fríamente en un laboratorio? Y ahí es donde aparece el famosísimo concepto de ser en el mundo. Y ojo, el en no significa estar dentro de un recipiente espacial. No es como el agua que está en un vaso. No, es mucho más profundo que eso. Ese en señala familiaridad, enredo, ocupación. Es como cuando decimos que estamos muy metidos en un problema o totalmente absortos en una melodía. Ah, ya entiendo, como estar inmerso. Exacto. El mundo no es una caja gigante llena de cosas geométricas. Es una red completa de significados prácticos. Desde el momento en que existimos, ya estamos implicados en un entramado de relaciones útiles. ¿Y qué pasa con la ciencia entonces? Para él, el conocimiento teórico y calculador, o sea, sentarse a medir las propiedades físicas de un objeto, es una forma totalmente secundaria y hasta cierto punto artificial de relacionarnos con la realidad. Y creo que la mejor manera de entender esa red práctica que mencionas es a través de nuestras propias manos, literalmente. En las fuentes se menciona el famoso ejemplo del martillo. Clásico. El ejemplo del martillo es fundamental. Vamos a imaginar que estamos en casa intentando clavar un clavo para colgar un cuadro. Cuando martillamos bien, cuando el ritmo es perfecto y fluido, no estamos analizando la composición molecular del acero ni el peso exacto del mango de madera, ¿verdad? Para nada, ni lo piensas. De hecho, el martillo como que desaparece de nuestra atención consciente. Se funde con nosotros, se vuelve una extensión literal del brazo. Heidegger llama esto estar a la mano. El objeto es pura utilidad silenciosa. Así ves. Y el momento clave, el momento de revelación, ocurre precisamente cuando esa utilidad de repente se quiebra. Supongamos que la cabeza del martillo sale volando o el mango se astilla y te lastima. ¡Uy, qué coraje! De repente, pasamos de ser carpinteros fluidos e inconscientes a maldecir a un pedazo de madera inútil. En ese preciso instante de ruptura, el martillo deja de estar a la mano y se convierte en algo ante los ojos. Pasa a ser un objeto. Un objeto pesado, roto, un simple trozo de materia estorbosa. Y ahí es donde se hace visible esa red invisible que mencionabas antes. Porque, claro, al romperse el martillo, nos damos cuenta de que el martillo remetía al clavo, el clavo a la pared a la habitación y la habitación al propósito vital de esa persona que quería colgar el cuadro para sentir que su casa era un hogar. Exactamente. Todo está conectado. Y la ciencia moderna, al intentar reducir todo el universo a puros datos, aislados de objetos ante los ojos, aísla las cosas y aplasta por completo este mundo de significados primarios que habitamos todos los días. Ese es un gran punto. Es el gran peligro del enfoque puramente científico. Aplana el mundo. Pero, paradójicamente, estar tan pero tan inmersos en esa red de herramientas y propósitos útiles tiene su propia trampa. ¿A qué te refieres? Heidegger lo llama la caída y la existencia inauténtica.
Al estar tan ocupados lidiando con los asuntillos cotidianos, es increíblemente fácil dejarnos absorber por el entorno y perder nuestra propia singularidad. Claro, terminamos dominados por lo que él llama el uno, o das Man en alemán. Ese sujeto impersonal, esa especie de masa invisible. O sea, decimos, hacemos lo que se hace, nos vestimos como se estila en la temporada, nos indignamos por lo que se indigna todo el mundo en las noticias, Sí, vivimos en piloto automático. pero la pregunta clave ahí es el por qué. ¿Por qué cedemos pero tan fácilmente el control de nuestra vida a este uno? Pues a ver, porque la libertad absoluta y tener que inventar el propio sentido de la vida todos los días es una carga aplastante. El uno funciona como un analgésico existencial maravilloso. Nos quita la responsabilidad. Nos quita un peso enorme de los hombros. Al hacer lo que hace todo el mundo, nadie es directamente responsable de nada. Y esta inautenticidad, según los textos, tiene 3 síntomas súper claros: las habladurías, la avidez de novedades y la ambigüedad. Uy, esos términos suenan muy actuales. Muchísimo. Las habladurías consisten básicamente en repetir opiniones sin haber comprendido realmente el asunto de fondo. Y la avidez de novedades es esa curiosidad súper superficial que salta constantemente a la próxima distracción, aburriéndose rapidísimo, ¿no? Exacto. Mientras que la ambigüedad es esa falsa ilusión de que ya comprendimos todo, cuando en realidad solo pasamos por la encimita. Y fíjate, esto me hace pensar un momento en nuestro doom scrolling diario en redes sociales. Claro, el ejemplo perfecto de hoy en día. Saltamos de un titular trágico a un video cómico y luego a una opinión política súper polarizada, repitiendo los argumentos de un hilo de comentarios en X o Twitter, creyendo que de repente dominamos la geopolítica global. Totalmente. Es el imperio total de la habladuría y la avidez de novedades. Es el unous operando en su máxima expresión en nuestras pantallas. Es una analogía perfecta. Ese comportamiento nos anestesia, literalmente. Nos mantiene súper ocupados, pero completamente vacíos por dentro. Y para romper ese trance narcótico, Heidegger introduce un elemento que suele malinterpretarse muchísimo: la angustia. Ah, la angustia. Claro, porque si le preguntamos a cualquier persona hoy en la calle, la angustia se entiende como un estado psicológico espantoso, ¿verdad? Sí, algo que hay que curar. Un ataque de pánico que debemos medicar o evitar a toda costa yendo a terapia. Pero él le da otro giro. Exactamente, pero aquí, a ver, hay que separar la psicología de la filosofía ontológica. Heidegger no está haciendo un diagnóstico médico en Ser y Tiempo. Él establece una diferencia tajante, muy clara, entre el miedo y la angustia. ¿Cuál es la diferencia? El miedo siempre tiene un blanco específico. O sea, le tememos a un perro rabioso que nos ladra, a un despido laboral, a una crisis económica. Hay algo concreto y tangible que nos amenaza. Ajá. ¿Y la angustia? La angustia, en cambio, es terror ante la nada. Carece de objeto. En la angustia, de repente todo ese mundo familiar de herramientas, de cuadros por colgar y de redes sociales pierde su significado de golpe. Se vuelve completamente extraño, ajeno e irrelevante. ¡Wow! O sea, la angustia como que borra el analgésico de repente. Al disolver las opiniones prestadas y todas esas rutinas automáticas, la angustia nos arranca violentamente del anonimato cómodo del uno. Nos sacude por completo. Nos deja completamente solos, devolviéndonos la responsabilidad intransferible de decidir quiénes somos realmente. Despierta al Dasein, por así decirlo. Lo arranca de su letargo, sí, sin duda. Y al despertar y verse a sí mismo, al observar la totalidad de su existencia sin filtros, el ser humano de repente se estrella de frente contra su límite absoluto, su posibilidad extrema, la muerte. Pero de nuevo, no la muerte vista como un simple diagnóstico biológico que te dan en una cama de hospital. Las fuentes explican que Heidegger habla del ser para la muerte. Un concepto durísimo. Lo define de una manera casi poética, pero brutal a la vez. Es la posibilidad de la imposibilidad de cualquier otra posibilidad. Es el único evento en toda nuestra vida que es absolutamente propio. Nadie puede morir por ti. Exacto. Nadie más puede asumir nuestra muerte. Nos aísla por completo. Y notemos cómo el uno, esa sociedad masificada, intenta desesperadamente encubrir este límite todo el tiempo.
El conformismo cotidiano nos hace decir frases como, sí, bueno, la gente muere, las estadísticas dicen que ocurre, pero a nosotros todavía nos falta muchísimo. Lo alejamos de nosotros. Lo convertimos en un evento ajeno, algo que le pasa a otros. Pero Heidegger afirma que lograr una existencia auténtica exige una decisión anticipadora frente a la muerte. Y aquí es donde hago de abogada del diablo, ¿eh? Porque alguien podría argumentar, oye, vivir todo el tiempo anticipando que nos vamos a morir suena terriblemente morboso. Sí, suena paralizante. Suena paralizante y hasta súper deprimente. ¿Cómo es posible que los textos describan esto como algo liberador? Esa es la paradoja genial de todo esto. Porque no es una invitación a la depresión o a quedarse sentado llorando en un rincón esperando el final. Al contrario. A ver. Cuando asumimos de manera verdaderamente radical y profunda que nuestro tiempo es finito y que nuestro final es intransferible, dejamos de desperdiciar la vida cumpliendo las expectativas triviales de los demás. Claro, te quitas el peso del que dirán. Saber que el telón va a caer inevitablemente nos obliga a elegir nuestras posibilidades hoy con urgencia y con resolución auténtica. Y esto revela en el fondo el motor más profundo de nuestra existencia, la temporalidad. Y aquí los textos usan términos bien densos, como la estructura extática del tiempo. Sí, la jerga se pone pesada ahí. Rompamos un poco esa jerga para quienes nos escuchan. Vamos a imaginar el tiempo no como el segundero de un reloj que hace tic-tac de manera mecánica y separada. Imaginemos la existencia más bien como una liga elástica que estiramos con nuestras propias manos. Me gusta esa imagen. Estamos firmemente anclados o arrojados en un pasado que no elegimos, nuestro idioma, nuestra cultura, la familia en la que nacimos, pero nuestra mirada y la tensión de esa liga están proyectadas violentamente hacia el futuro, hacia los proyectos de lo que queremos llegar a ser. Ajá. Y justo en esa tensión operamos en el presente. Esa liga elástica es una visualización perfecta, porque muestra que el tiempo no pasa por fuera de nosotros como un tren viéndolo desde el andén. Nosotros somos esa temporalidad tensionada. ¡Qué fuerte! Y justo cuando la filosofía de Heidegger llega a este tremendo clímax fenomenológico sobre el ser humano asumiendo su tiempo y su muerte, ocurre un quiebre sísmico en su propio pensamiento, un cambio de rumbo muy conocido en los estudios académicos como el giro o la Kehre en alemán. Claro, porque después de publicar Ser y Tiempo, Heidegger parece darse cuenta de que analizar al ser humano con una lupa existencial no es suficiente para atrapar al ser con mayúscula. Se quedó corto, de alguna manera. El intelecto humano no es el dueño ni el controlador del ser. Más bien es el ser mismo el que se va revelando o escondiendo a lo largo de las distintas épocas históricas de la humanidad. El foco deja de ser el individuo angustiado y pasa a ser la historia misma del ser. Este es un giro colosal, de verdad, y se nota particularmente en cómo empieza a entender el lenguaje a partir de entonces. Para la visión tradicional y la ciencia, el lenguaje es solo una herramienta más. Un sistema de signos. Un sistema de comunicación que nosotros inventamos y dominamos, igualito que dominamos un martillo. Pero Heidegger voltea esa idea por completo. El lenguaje es la casa del ser. Nosotros no poseemos al lenguaje, nosotros habitamos dentro de él. ¡Wow! Los límites y la forma de nuestro lenguaje configuran las fronteras absolutas de nuestro mundo. Y esto marca, un contraste fortísimo entre dos modos de relacionarnos con la realidad que él señala. Por un lado está el pensamiento calculador, que es esta obsesión tremenda de la ciencia moderna por medir, organizar, extraer y controlar todo. La eficiencia ante todo. Exacto. Y por el otro lado está el pensamiento meditativo, que él asocia mucho a la poesía. Pero ojo, la poesía no como rimas bonitas para una tarjeta, sino como un arte que permite que la verdad de las cosas se desoculte sin forzarlas. Dejarla ser. Y esto nos lleva directamente a su famosa y, la verdad, durísima crítica a la técnica moderna, lo que él llama Gestell. Sí, y aquí hay que tener mucho cuidado. Porque al criticar la técnica, Heidegger no está proponiendo que vayamos a destruir los tractores ni a apagar las redes eléctricas para volver a vivir en cavernas oscuras. Su problema no son las máquinas físicas en sí. Entonces, ¿cuál es el problema? La técnica es un paradigma, una forma bien específica de mirar y enmarcar la realidad entera que reduce absolutamente todo a lo que él llama fondo disponible o Bestand. O sea, todo se vuelve un recurso. Todo.
Literalmente todo se vuelve un recurso explotable, un simple inventario a la espera de ser procesado o consumido. El contraste que los documentos mencionan sobre el río Rin, este río famosísimo en Europa, ilustra esto de una manera, la verdad, perfecta. Pensemos en cómo veía el río Rin un poeta del siglo XIX como Hölderlin, ¿no? Una maravilla natural. Claro, para él el río es una fuerza arrolladora de la naturaleza, un misterio inmenso que da vida a todo un valle, un lugar casi sagrado que funda una comunidad. Pero de pronto, bajo la mirada de la técnica moderna, llegan y construyen allí una represa hidroeléctrica. Y todo cambia. Bajo este nuevo paradigma, el Rin ya no es un río majestuoso. Pierde su identidad por completo. Se convierte estrictamente en un banco de presión hidráulica, o sea, en kilovatios calculables, que están almacenados ahí, listos para encender focos en una ciudad lejana. Sí, el río pierde todo su misterio para volverse simple fondo disponible. Y, la tragedia oscura de todo este paradigma es que la modernidad no se detiene en la naturaleza, no se queda en el río. No me digas que va por nosotros. Esta lógica técnica se expande silenciosamente hasta abarcar al propio ser humano. Nosotros mismos terminamos reducidos a recursos humanos. Uy, literalmente el nombre del departamento en las empresas. Literal. A métricas de productividad, a seguidores, a simples piezas reemplazables en el engranaje del inventario global. ¡Qué fuerte! Entonces, si ya estamos inmersos hasta el cuello en este paradigma que nos reduce a estadísticas y likes, ¿cómo nos libramos de esto? Las fuentes mencionan un concepto llamado Gelassenheit, Sí, una palabra hermosa, por cierto. que se traduce como una especie de serenidad o dejamiento. Y entiendo que no implica tirar el teléfono inteligente por la ventana ni irnos a una montaña, No, para nada. sino más bien aprender a interactuar con la tecnología sin dejar que colonice nuestro núcleo interno. O sea, es, por ejemplo, caminar por un bosque sin que un reloj inteligente nos esté contando las calorías a cada paso, Exacto. o sin que la aplicación de la maderera calcule el volumen de madera talable. Es, por un instante, soltar el control y dejar que el bosque simplemente sea. Como bien cita a Heidegger del poeta Hölderlin, frente a este inmenso peligro nihilista de la técnica, donde hay peligro, crece también lo salvador. Esa meditación sosegada, ese dejar ser que mencionas, es el rescate último de nuestra humanidad. Ahora, es vital que hagamos una pausa aquí en el análisis, porque toda esta profundidad tremenda sobre el destino histórico, la necesidad de una resolución auténtica y esta crítica tan aguda a la modernidad técnica, pues no se quedó flotando en el aire puro de las ideas abstractas. Lamentablemente no. Al analizar los documentos históricos de 1933, nuestro objetivo aquí es entender cómo esta ontología tan potente colisionó frontalmente con la política del mundo real. Y la verdad, la lección es dura. Muy dura. Ver cómo estos conceptos filosóficos fueron utilizados políticamente es en sí mismo un momento crucial de la historia. Y quiero dejar súper claro que exponer esto no significa jamás validar ni justificar el autoritarismo espantoso de la época. Totalmente de acuerdo. El rigor académico y nuestras fuentes nos exigen mirar los hechos tal como fueron, de manera neutral e imparcial. En 1933, Heidegger asumió el rectorado de la Universidad de Friburgo. Y bueno, ya estaba afiliado al Partido Nacional Socialista. Sí, un hecho innegable. Y en ese contexto tan convulso pronunció su tristemente célebre discurso, la autoafirmación de la Universidad Alemana. Lo que hace en ese discurso es someter la autonomía del pensamiento académico libre a lo que él denomina la misión espiritual y el destino del pueblo alemán. Es escalofriante. Las crónicas del momento muestran cómo estructura el propósito de los estudiantes alrededor de 3 áreas que, fíjate, él pone exactamente al mismo nivel: el servicio del trabajo, el servicio militar y el servicio del saber. Los 3 igualados. El saber intelectual de repente queda totalmente subordinado a la movilización del Estado. Pero la gran duda es, ¿cómo es posible que el filósofo que nos habló de la angustia individual, del despertar y de la libertad, aterrice en medio del totalitarismo? Y ese es justamente el gran debate histórico que sigue hasta hoy.
Los analistas y las fuentes apuntan a que los conceptos que hemos estado desempacando hoy, como la resolución frente al futuro, la idea de un destino compartido e incluso la categoría de pueblo, fueron terriblemente instrumentalizados. Como que los retorció a su favor. Heidegger tomó todo este lenguaje de la autenticidad existencial y lo utilizó para justificar una comunidad organizada rígidamente en torno a una dinámica de conducción y seguimiento, o sea, la obediencia ciega al líder. Qué peligroso. Es tristemente el ejemplo más dramático del enorme peligro de fusionar una ontología abstracta del ser con una agenda de nacionalismo de Estado. La apertura meditativa colapsó en un dogma rígido. Lo que comenzó como un llamado bellísimo a despertar del olvido del ser, se retorció hasta convertirse en una herramienta para una de las maquinarias más oscuras y destructivas de la historia humana. Un contraste brutal. Vaya viaje el que nos ha propuesto este análisis hoy. Hemos ido, la verdad, desde raspar la superficie de nuestra vida cotidiana, donde martillamos y navegamos en Internet por pura inercia, Sí, desde lo más básico. hasta llegar al mismísimo abismo de la angustia y la muerte que nos obliga a elegir de verdad quiénes somos. Hemos visto cómo habitamos el lenguaje y cómo esta lente calculadora de la técnica moderna amenaza con convertir absolutamente todo, desde un río majestuoso hasta a nosotros mismos, en una simple hoja de cálculo. Es un trayecto fascinante, porque va de lo más íntimo de la existencia individual, del Dasein, al curso completo de la civilización occidental, demostrando que al final la pregunta por el ser no era un simple capricho académico en una biblioteca. Para nada. Era el eje absoluto que define cómo habitamos este planeta. Totalmente. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, nos gustaría dejar una idea rondando, proyectando todo esto que hemos hablado hacia el momento exacto que vivimos hoy en día. Me encanta. A ver. Si el gran terror final de Heidegger era que la técnica moderna redujera al mundo a un mero banco de recursos y a datos disponibles, la gran pregunta es, ¿cómo interpretaría él nuestra actual inmersión masiva en la inteligencia artificial? Hoy, esa es una pregunta tremenda. Porque, al delegar cada vez más nuestro razonamiento lógico, nuestra creatividad literaria y hasta nuestras conversaciones diarias, o sea, nuestra propia casa del ser, a algoritmos gigantescos que nos procesan matemática y estadísticamente, estamos perdiendo ya definitivamente la capacidad de asombrarnos y de habitar el mundo de forma poética. O peor aún. ¿O será que, de alguna manera retorcida, esta fusión total con los algoritmos no es más que la culminación absoluta y definitiva del olvido del ser del que hablaba al principio? Es, la verdad, una reflexión súper inquietante para que quienes nos escuchan la tengan en mente la próxima vez que le pidan a una máquina que piense por ellos.